Vamos a hablar con una especialista en infectología, doctora Cristina Miranda. Buen día, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, gracias a ustedes por llamar. Cristina, bueno, aquí estamos con Carla de Sechis y estábamos analizando esta información, ¿verdad?, que surgió ayer. Cristina, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Y bueno, queríamos hablar un poco sobre esta preocupación que hay en la ciudad por este brote de gripe A. Bien, hola, buenos días a todos. Sí, Sí, la verdad es que en realidad, más que en la ciudad, esto es algo que viene ocurriendo a nivel mundial. Viste que ajá, en contexto de la pandemia de COVID, con sí, algunas medidas y restricciones que se tomaron para evitar la propagación del SARS-CoV-2, que es el virus de COVID, también disminuyeron todas las otras enfermedades respiratorias que no desaparecieron, claro, sino que disminuyeron porque tomamos las más medidas. Convengamos que la mayoría son virus respiratorios y las medidas y las normas de cuidado son prácticamente iguales para todos los virus, tanto para influenza como para respiratorio syncytial, por ejemplo, o como para COVID, que es el distanciamiento, el lavado de manos, ventilar los ambientes. Entonces, todas estas normas que se aplicó en contexto de pandemia hicieron que otras infecciones respiratorias asociadas a virus disminuyan, porque incluso no teníamos actividad escolar. claro. Principalmente el problema respiratorio casi siempre lo sufren más en el plan invierno, la parte de pediatría, porque son los niños en la población más susceptible, y los adultos mayores, y las personas entre los 2 años y los 65 años que tengan factores de riesgo, como por ejemplo algún inmunocompromiso, como puede ser diabetes, HIV, lupus, todas las enfermedades que tengan inmunosupresores, serían poblaciones de riesgo. Y en el Ujú, caso de la influenza, las puérperas, o sea, las embarazadas, las mujeres gestantes, ¿sí? sí. Bien, o sea que habían disminuido todas las enfermedades Ujú. respiratorias con los cuidados que hemos tenido en la Sí. pandemia a raíz de la aparición o Ujú. la extensión, ¿no?, territorial que tuvo a nivel de Claro. pandemia, el COVID, Ujú. y gracias a eso también disminuyeron las otras enfermedades respiratorias, pero ahora con una vuelta a cierta normalidad también vuelven a aparecer este otro tipo de enfermedades de las Claro. que ya casi no nos acordábamos. Claro, estuvieron muy bajos los índices, pero estuvieron en algunas situaciones. Lo que sí podemos decir es que, viste que nosotros contamos dentro del año, desde que empieza el año hasta que termina el año, cada semana. A eso se le denomina semana epidemiológica, primera semana, segunda semana. Sí, Lo que se dio es que desde la semana 49, desde el 2021, hasta la semana epidemiológica 8 días que estamos ahora, han ido aumentando gradualmente la cantidad de casos, ¿sí? ujú, Y de lo que podemos decir es que hasta la semana 8 había 794 casos, por lo que sabemos de los informes epidemiológicos de vigilancia de nación. ¿Sí? Y la sí, mayoría de las variantes que se pudieron rescatar de influenza correspondían a la variante que se llama H3N2. Acordémonos que en el 2009 la pandemia que tuvimos de influenza fue debido al H1N1. claro, es ¿Sí? otra cepa, ¿no? Esos son variantes, se Ah, llaman, porque variantes, son bien, dentro de los virus, sí, la forma más común de decirlo se llaman cepas, ¿sí? bien, Pero dentro de los virus tenemos que ver si forman parte del mismo linaje, ajá, tienen algunas variaciones que hacen que cambien la denominación. Así como pasó, por ejemplo, con SARS-CoV-2, que ujú, tuvimos Delta, Alfa, bien, Omicron, la última que tuvimos, ¿sí? ujú, Entonces tienen alguna mutación, alguna variación que hace que tengan alguna ventaja para el virus, que se reproduce clínicamente, en una desventaja para la población, para nosotros, ¿sí? Para la comunidad. El claro, virus es un microorganismo que lo que quiere hacer es sobrevivir y continuar, perpetuarse. Entonces genera algún tipo de variación o mutación ujú, para poder para poder sobrevivir básicamente. ¿Qué nos claro, implica algún problema de salud o a nosotros las personas? claro. Claro, Cristina, ¿y ustedes han individualizado algún ámbito específico de transmisión, alguna forma de transmisión específica que puede provenir, por ejemplo, del comienzo de las clases, que puede provenir de, bueno, de alguna característica habitacional, de las viviendas, etcétera, o del clima, el cambio de temporada? Por lo general siempre los brotes de influenza están relacionados con las épocas, o sea,
cuando empieza el cambio de clima, cuando llega el invierno, ¿cierto? Claro. Y cuando empieza a aparecer el frío, empiezan a aparecer, tenemos las casas más cerradas y demás. No está asociado tampoco con el inicio de clases, sino que estamos viendo de que quizás todos estamos un poco más relajados y estamos teniendo más otras actividades que antes no estábamos realizando. Convengamos que el solo hecho de ya tener inmunizada más del 80% de la población para SARS-CoV-2 disminuyeron los casos graves y disminuyó la internación. Claro. Tenemos muchos casos por día, en este momento no, alrededor de 355 casos activos en la provincia, pero son casos que son leves o asintomáticos, ¿sí? Ya sean definidos por criterio clínico epidemiológico o por hisopado. Cristina, bueno, por la experiencia que tienen ustedes allí en infectología, ahí en el Hospital Castro Rendón, la experiencia les debe permitir analizar si esto es para preocuparse, si esto es para prestar atención, si se circunscribe solo al ámbito de nuestro departamento Confluencia, si lo están viendo también en otras ciudades de la provincia. ¿Cómo está ese panorama? No, en realidad cuando hay este aumento de los casos de influenza, ¿sí?, hay que tener preocupación a nivel mundial, básicamente. No hay que ser alarmista, pero hay que continuar con las medidas de cuidado. Por ejemplo, si tenemos síntomas respiratorios, evitar estar con otras poblaciones, tratar de aislarnos pensando que puede ser COVID. Hoy por hoy una persona con síntomas respiratorios, sobre todo que tenga algún factor de riesgo, o sea, en los grupos de riesgo, no podemos no descartarlo, ¿sí? Por eso la intención es poder iniciar la vigilancia activa, que sería a través de un hisopado. ¿Sí? En algunos casos, si se amerita por el factor de riesgo de la persona o si forma parte, por ejemplo, una embarazada consulta por síntomas respiratorios, y es claro que tenemos que descartar dos patologías que son de gravedad para este grupo de población, tanto el SARS-CoV-2 como la influenza. ¿Sí? Claro. Cristina, automáticamente en el último tiempo, donde teníamos estos síntomas parecidos a una gripe, automáticamente decíamos es COVID, más allá de los hisopados, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos que ver si es COVID o es influenza. Sí, la cosa es que los síntomas son bastante similares. Claro, Esa es la principal claro. problemática. Antes era muy marcada la diferencia que había entre de hablar de SARS-CoV-2 y hablar de influenza por las presentaciones clínicas. Claro. Hoy sabemos que con la vacunación y con la mutación de estas variantes, la presentación clínica respiratoria es muy florida, ¿sí? Vamos a tener congestión nasal, la fiebre, que es característica, pero está presente en las dos, la cefalea, que es característica, pero está presente en las dos. Entonces es muy difícil poder decir clínicamente que es COVID o es influenza. ¿Sí? Es importante que en aquellas personas que forman parte de los grupos de riesgo podamos realizar los hisopados, ¿sí?, para poder decidir si son positivos para COVID o para influenza. Claro. Que es básicamente lo que se está haciendo como política para hisopar. Y la población que tiene factores de riesgo se realiza hisopado para descartar o confirmar el COVID. Aquellas personas que son jóvenes, que tienen inmunización completa, lo que se sugiere es el aislamiento. ¿Sí? Claro, si no hiciéramos la distinción, doctora, tendríamos un montón de casos llamativos relacionados con síntomas compatibles con COVID. Lo que han hecho ustedes es definir que no son todos de COVID, sino hay algunos o muchos que corresponden a influenza, ¿verdad? Sí, puede ser. Claro. En este momento, como nosotros sabemos que están disminuyendo los casos de COVID y aumentando los de influenza, la atención que tenemos que prestar es a aquellos cuadros que se llaman IRA, que son las insuficiencias respiratorias agudas, aquellos pacientes que concurren al centro de salud con algún factor de riesgo que presentan estas infecciones o episodios tipo influenza, de ver, de definir y poder realizar el diagnóstico diferencial. Claro. Y lo podemos clínicamente, siempre se recomienda por una cuestión de
prevención y evitar que se disemine una enfermedad infectocontagiosa que es de vía respiratoria, se recomienda el aislamiento. Y en aquellas personas que tienen factores de riesgo, concurrir al centro de salud cercano al domicilio, ¿cierto? Claro, claro. Es decir, presencia de gripe, de congestión nasal, de tos, es decir, los antiguos síntomas de la gripe de estas épocas, si aparecen hoy, hay que estar atentos. Puede ser COVID o puede ser la influenza o la antigua gripe, para hablar más popularmente, ¿verdad? Bien, tal cual. Así Y es. recomendar activamente la vacunación, que año a año hay que realizar. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para influenza nosotros a mediados de fines de marzo, abril, seguramente ya comienza la campaña de vacunación y la indicación es clara, que es para aquellos, los niños que son hasta los 24 meses, en los mayores de 65 años, en mujeres gestantes o puérperas y todos aquellos que tengan algún tipo de compromiso inmunológico, que puede ser natural o adquirido, o sea, secundario. Por ejemplo, una persona que tiene lupus, que está inmunosuprimida con alguna medicación, que puede ser un corticoide, un biológico, o alguna persona que tiene HIV, a una persona que tiene cáncer, ¿sí? Son personas que tienen indicación, son un grupo de riesgo y hay que indicarles, o enfermedades respiratorias, por ejemplo, asma, EPOC, con su certificado, con su médico de cabecera, van a recibir la vacuna anual. Claro. Es la vacuna, Cristina, doctora, de la gripe común, ¿no? Abarca la gripe Es A. vacuna de influenza. De influenza. ¿Sí? Claro. Y esa hay que tener, hay que prestar atención porque tiene que ser la del año en curso. Claro. Porque probablemente si uno se va a vacunar en enero, febrero, va a recibir la del año vacunación anterior. del año anterior. Claro. Claro. ¿Sí? Claro. Y Doctora si uno Cristina, fuese- sí. sí. No, ¿qué me iba a decir? Le iba a decir que le agradecemos mucho que nos haya atendido. Le iba a preguntar si hay mucha demanda en guardia o en consultorios por este tema. En guardia está aumentando gradualmente la consulta, pero la gran mayoría de las consultas que hay son casos, por así decirlo, leves. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, consultan por fiebre, por cefalea, por el malestar general que genera en realidad el inicio de la patología. Sí, pero no hay gran aumento de los casos con requerimientos de oxígeno, como nos pasó en algún momento en alguna de las olas, que teníamos muchos pacientes con oxígeno, incluso pacientes ventilados en la guardia, sin lugar en las terapias. En este momento no estamos así, o sea, la ocupación en internación total está cerca del 40%, ¿sí? Claro. Incluso para SARS-CoV-2. Cristina, en estos días estamos cumpliendo 2 años del comienzo de las restricciones por la pandemia en la Argentina. Todo era distinto hace 2 años. Sí, todo era distinto, hasta las personas. Me imagino ustedes ahí. Y algunos quedamos mejor que otros. Hasta se han animado a hablar por radio y todo, Cristina. Claro, imagínate, nos hicimos todos famosos. Muchísimas Totalmente. gracias. Buen Muchas fin de gracias, semana. Cristina, No, por gracias a atendernos. ustedes.